¿Qué dicen las MUNIs? Es el podcast que conecta a la ciudadanía con la realidad de los gobiernos locales. A través de conversaciones cercanas, conocerán los retos, logros y proyectos que están transformando nuestras comunidades. Este es el espacio para entender cómo las decisiones locales influyen en nuestro entorno. Acompáñenos y entérese de lo que está pasando en su municipio. La ONGL pone a disposición de las personas municipios este espacio como medio de comunicación. Los comentarios aquí referidos no necesariamente representan la posición, visión o criterio de nuestra institución. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos en un episodio más de ¿Qué dicen las MUNIs? Hoy nos encontramos en el bello cantón de Alvarado con la alcaldesa de este lugar, la señora Fabiola Granados. Muy buenas, doña Fabiola, gracias por acompañarnos, por abrirnos las puertas de su municipalidad y conocer un poco todo lo que se está trabajando por aquí. Claro, buenas. Muchísimas gracias más bien por estar acá, ¿verdad? Estamos muy contentos de recibirlos y poder participar en el podcast. Claro, doña Fabiola, vamos a entrar en materia de una vez, ya un año de gestión. ¿Qué se ha encontrado en ese año? ¿Qué retos y desafíos también puede vislumbrar para lo que viene? Sí, claro, bueno, ha sido un año de verdad de muchísimos retos y desafíos. Creo que esas son las palabras claves para utilizar. Ha sido un aprendizaje muy grande, ¿verdad? Es mi primer año en el tema político propiamente, ¿verdad? Y como alcaldesa, entonces, pues en realidad ha sido, pues a veces tedioso, cansado, como todo, pero ha sido una gran experiencia, estoy muy contenta. La verdad es que acá en la municipalidad hemos logrado grandes cosas. Cuando ingresamos, pues efectivamente sí, había que hacer un cambio muy grande. Veníamos de casi 16 años de una estabilidad, o más bien de un tiempo estático de la municipalidad, donde pues no había mucho desarrollo en el cantón. Entonces, infraestructura vial, a nivel administrativo, había muchísimas dificultades. Entonces, pues entramos de lleno primero a esa parte. Siempre hemos sido, tanto el vicealcalde como yo, del pensar de que pues el recurso humano es una de las cosas más importantes. Y pues aquí creo que estaba bastante la gente desmotivada de repente. Entonces, pues nosotros lo que tratamos es de que ellos y los funcionarios sepan que cuentan con la administración, con la alcaldía. Exactamente, teníamos que arreglar la casa, ¿verdad? Ordenarla, como dicen, porque sí, efectivamente había muchísimas dificultades a nivel de los funcionarios, estaban como un poco a la deriva, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que vinimos a hacer fue eso. Creo que uno de los grandes logros que tuvimos al inicio fue poder actualizar el organigrama municipal, ¿verdad? Había uno que estaba totalmente desactualizado y puestos que no existían, que eso venía a afectar muchísimo en realidad, incluso funciones que estaban inscritas que no se hacían. Las que realmente se hacían no estaban documentadas ni reglamentadas. O entonces, funcionarios haciendo otras funciones. Es correcto. Entonces era muy complicado esa parte. Pues ellos, como le digo, estaban a la deriva en cierta forma. Entonces nosotros lo que tratamos fue de empezar por ahí, ¿verdad? Organizar con ellos. El clima organizacional realmente no era el más adecuado, ¿verdad? Para un lugar de trabajo. Entonces, pues logramos hacer team building y hicimos ese tipo de actividades al inicio y hemos tratado de mantenerlo. ¿Y sí se ha mejorado así? Muchísimo, ha cambiado muchísimo. De hecho, aquí pues la gente estaba como muy aislada, eran islas, cada departamento se volvía como una pequeña isla y nosotros hemos logrado hacer como esa unión que se requiere para trabajar precisamente. Claro, y eso a veces es un tema de liderazgo. No sé si ha estudiado, ha trabajado algo de liderazgo, pero a veces se trae, ¿verdad? Y con eso hay que sacarle punta cuando se trae. ¿Y por qué usted llega acá? O sea, ¿quién, por decirlo popularmente, quién embarca a meterse en el tema político, doña Fabiola? Sí, bueno, pues a mí siempre me ha gustado colaborar y demás. He sido funcionaria pública por 20 años, ¿verdad? De hecho, ahora el 1 de mayo cumplía ya 10 años más en la función pública en el MOP, que era donde trabajaba. Vamos a hablar de eso. Ajá. Y entonces, pues siempre me había gustado colaborar y demás. Y en su momento, el inicio de todo, yo iba a ser la síndica de mi distrito en Cervantes. Eso era todo. Ese era el inicio de todo. O sea, yo iba a ser la síndica, entonces hacíamos reuniones y demás para trabajar pues en la papeleta solamente
para la intendencia de Cervantes. No íbamos ni siquiera a participar en la parte de alcaldía. Pero entre una reunión y otra se dio el tema y un día yo recuerdo que dijeron que se iba a poder hacer una papeleta completa, ¿verdad? Y demás, cantonal. Y entonces yo me acuerdo que yo les dije, ¿de quién dijo miedo? Deberíamos hacerlo, pero nunca pensando en mí propiamente, sino en alguien más, ¿verdad? Y eso pasó. Y a la siguiente reunión que tuvimos, ya iban varios, ya como, de hecho la intendenta de Cervantes, Mariana Calvo, ya ella inmediatamente fue como, Fabi, es que hemos pensado, ¿por qué no hacemos tal y tal? Y yo, usted se volvió loca, jamás, nunca, o sea, no, yo tengo 2 hijas pequeñas, una de 10 años y una de 5, entonces yo le decía, no, o sea, yo no tengo tiempo para eso, ¿cómo se te ocurre? No, no, déjame así tranquilita. Y en la siguiente reunión ya fue más fuerte el asunto, ya empecé como a analizarlo. Un exalcalde de otro cantón era compañero del MOB en su momento y se había ido por eso, entonces lo llamo, ¿yo qué hago? Me dice, entrale, vos podés y no sé qué, con experiencia en el MOB. Dicen. Con experiencia en el MOB, que yo siempre he trabajado como en la parte financiera, estudié administración, entonces yo les dije, bueno, ya él dijo que sí. Me faltaba hablar con mi esposo, con mi familia y demás, por un tema también de tener una red de apoyo. No, y es que el sacrificio que hay que hacer, porque a veces lo hablamos con alcaldes, con alcaldesas y nos dicen, son 24/7, ¿verdad? Y a veces estamos en épocas de invierno, donde vienen fenómenos naturales, situaciones que se presentan, y el primero que tiene que salir a dar la cara y a buscar soluciones y demás, pues es la autoridad local, ¿verdad? Entonces, esa red de apoyo que usted dice es sumamente importante y ahí creo que más de un 50% de la decisión puede pesar en lo que le diga la familia a uno, ¿no? Sí, yo podría pensar que más bien más del 50%, porque si yo no contaba con el apoyo de mi esposo y de mi familia para cuidar a mis hijas, por ejemplo, y demás, no iba a ser posible. Claro. Y él me dijo, ¿usted quiere? Y yo, sí, pues así como que no sé. Votan por mí. No sé exactamente, pero después ya, bueno, todo fluyó y ahí fue donde empezó más bien el reto más grande, que era darme a conocer acá en Pacayas y en Capellal, porque yo soy de Cervantes. Y siempre ha sido como muy local. Y aquí local. siempre ha sido alguien de Pacayas, ¿verdad? Siempre se ha manejado local propiamente. Y usted muy en su distrito. Yo ni siquiera pago los impuestos acá. Yo pago todo en Cervantes, yo tengo todo allá por la intendencia, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los retos más grandes, darme a conocer. De hecho, yo caminé este cantón de lado a lado. Son un par de tenis, por lo menos. Bastante, sí. Me llevé mis caídas, bueno, de todo nos pasó y aquí es una zona agrícola, casi que un 98%, entonces pues sí nos tocaba ir bastante a fincas, a la montaña básicamente, la zona norte es bastante alejado de acá, hace mucho frío, estábamos en época lluviosa, entonces nos tocaron las mojadas y demás, pero yo creo que ese esfuerzo que hicimos fue lo que valió la pena. Logramos demostrarle a la gente que lo que queríamos era trabajar, porque claro, básicamente eso era lo que hacía falta, el trabajo. Y usted dice, valió la pena, estamos a un año más de la administración, quedan 3 años de administración, pero yo podría preguntarle hoy, a veces uno dice, sí, voy a seguir con esto, a veces uno dice, puña, me metí en un enredo, pero siempre ya se metió, el gusanito político está ahí, y más allá del tema político, el servicio a la ciudadanía, ¿verdad? A la comunidad, a ver el desarrollo en el cantón. Supongo que a veces le pasa esto, que a veces dice, ¿qué hice? Y a veces dice, no, lo estoy haciendo bien. Sí, por supuesto. De hecho, hay días que uno dice, ay Dios, ¿por qué me metí en esto? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Pero pues después pasan cosas buenas y empiezan a salir los proyectos que uno trae en mente o que traía en mente, que ese fue otro reto muy grande, porque uno hace un plan de trabajo, uno tiene una idea de hacer las cosas, pero llegas, te encontrás con un montón de repente de obstáculos o de limitaciones, porque uno sabe que en el sector público es mucho más complicado el tema de la legalidad y demás, pero por ejemplo, uno de los retos que me parece muy importante mencionar es el tema de ser una municipalidad madre con una intendencia. Claro. Porque pues eso también a veces afecta. Como dos cosas. Exacto, y es muy interesante porque otra de las circunstancias que había en el cantón de Alvarado era que por lo general la intendencia y la alcaldía acá había como un divorcio. Siempre había un divorcio.
Incluso entre el alcalde y el vicealcalde acá había un divorcio entre la alcaldía y la intendencia, entonces siempre se daban situaciones. Entonces, por ejemplo, uno en Cervantes creía que la Muni de Alvarado hacía todo mal porque no llegaba el presupuesto, porque no había asfalto, porque no había una cosa, porque no había la otra. Cuando llego yo acá, bueno, y siempre eran personas pues de partidos distintos, entonces tienen ideales totalmente diferentes, y para esta ocasión pasó lo contrario. Somos dos mujeres del mismo partido, con los mismos ideales, con la misma visión de que el cantón crezca. Se logró firmar un convenio con ellos, entonces trabajamos de la mano con tema de funcionarios, con tema de maquinaria, se trata de hacer toda la colaboración posible, y con Mariana ese ha sido como el gran reto. A nivel presupuestario, con el tema de Contraloría, pues de las intendencias, por decirlo de una forma, no existen, Sí, entonces al final nosotros centralizamos todo acá. Eso fue un reto muy grande, poder también hacerle entender a la gente, por ejemplo, que yo no tengo injerencia en Cervantes administrativamente, porque para eso está Mariana, y eso ha sido también un tema, ¿verdad? Porque la gente dice, pues, si pasa algo allá, que yo no llego, que porque yo no voy. Sin embargo, siempre tratamos de trabajar bastante en conjunto, pero sí hay días en los que uno desea como salir corriendo, pero la verdad es que hemos logrado proyectos muy grandes. Aquí en Alvarado, el turismo, por ejemplo, eh, no está visualizado. Alvarado era un cantón que no, uno llegaba a las reuniones y decían, Alvarado, ¿dónde es Alvarado? O sea, nadie sabía dónde era. Era un apellido, no era un cantón, correcto. Y de hecho, pues Cervantes era como el que más sonaba por un tema de gastronómico y demás, que es una ruta de paso que se conoce mucho por eso. Pero en sí, Alvarado, Pelladas, Pacayas no era algo que se conocía, y es lo que yo he querido tratar de... Y lo ha logrado, que el turismo empiece a ver un poquito más este sector. Ha sido un poco difícil. Acá tenemos nosotros la situación con el plan regulador, porque el plan regulador prácticamente en su momento cuando se inició era, casi todo es agrícola. O sea, un gran porcentaje de las zonificaciones son agrícolas. De eso vive el vecino. Porque es correcto, nosotros vivimos de la agricultura. Entonces, 98% más o menos. Exacto. Y hay otra situación que tenemos, que la hemos venido viendo porque estamos trabajando en la actualización del plan regulador en este momento, y es que tenemos demasiadas zonas de protección por todas las formas posibles, por quebradas, por nacientes, por mantos. Mantos acuíferos, por temas de paisajísticos. Entonces, a veces esa parte cuesta. Entonces, nosotros hicimos una comisión turística, ¿verdad? Con gente de la comunidad, regidores y mi persona. Nos hemos tratado de meter muy de lleno con el SINAC, por ejemplo, allá en el tema del volcán Irazú, con CURE, a nivel de CCCI, con el INA y demás, para poder generar. Y ahora ya vamos a empezar un proyecto, ¿verdad?, que está en camino con el ICT. Ellos tienen un programa, entonces vamos a entrar en ese programa con estos muchachos. Ahí tengo profesores del Colegio Técnico Profesional de acá de Pacayas que dan turismo, tengo estudiantes, tengo... O sea, involucrando a toda la comunidad, como debe de ser. Exacto, y ya logramos, por ejemplo, que una finca comience a hacer su proceso para hacer senderismo. Tenemos un grupo donde la gente publica sus emprendimientos y demás, y entonces ha ido creciendo. Ellos hacen videos. Que la municipalidad sea también una plataforma para estas personas. Eso es lo que nosotros... Ganar, ¿no? Es correcto. Tenemos mucho enlace con otras municipalidades también que nos han ayudado muchísimo. Y pues estas personas que están en esa comisión, por ejemplo, hace algunos años habían venido a proponer proyectos y nunca los escucharon, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos darles esa opción, y pues vamos avanzando. Creo que vamos a lograrlo. Es un tema de mediano o largo plazo, ¿verdad? Porque también la gente aquí está un poco todavía rejega a creer que se puede. Es una zona rural. Es una zona rural, pero la gente, como el otro día conversaba con alguien, me decía, es que yo creo que la gente allá lo que está es como en un estado de conformismo, con alcalde o sin alcalde no pasaba nada. Entonces, nosotros queremos demostrarles que realmente sí se puede hacer algo diferente. Por ejemplo, aquí no hay transporte interno. Aquí solo tenemos una ruta de autobús que viene de Santa Cruz a Cartago. Y ya. Entonces digamos que hace una línea recta. ¿Cómo se movilizan las personas? Digamos que eso, caminando. O en moto, bicicleta, taxi, en algo privado. en algo privado, en moto, en bici.
En bici está difícil porque aquí todo es subiendo, ¿verdad? Entonces a veces cuesta un poco. Por eso tienen un campeón de la vuelta. Exactamente. Pero vieras que entonces nosotros empezamos desde que iniciamos y era parte de nuestro plan de trabajo también, era hacer ese proyecto de una ruta interdistrital que comunicara los 3 distritos. ¿Y qué tan avanzados? Ahorita ya estamos trabajando con el INEC, porque lo que hacía falta, en algún momento hace muchos años alguien lo inició, pero faltaba un estudio de factibilidad y como decía usted antes, de repente las cosas se engranan y un día en una reunión con el colegio lo comenté y me dijeron, bueno, ¿y por qué tal vez la especialidad de Conta no nos ayuda a hacer el estudio de factibilidad? Lo comenzamos, empezamos a tener apoyo de la UCR, del INEC, del colegio, incluso ya hicimos un recorrido en una buseta para ver cuánto se dura, para ver a dónde podemos hacer paradas y el INEC ya está con el insumo que el colegio dio, que los estudiantes dieron, son como 10 estudiantes y una profesora, ya se está logrando que se termine con el estudio de factibilidad que el CPP nos pidió y ya faltaría pues todo el proceso de ver si es factible y si alguna empresa puede, ¿verdad? Sí, a veces trabajar. tal vez no se pueda concluir con lo que se quiere, pero se hizo el esfuerzo. Exactamente, porque tenemos... Se demuestra la necesidad y otras instancias tomarán la decisión de si es viable o no es viable. Porque tenemos también como decía, ciertas limitantes y aquí una de las limitantes que había es el tema de infraestructura vial. Porque, bueno, hay vías que son muy angostas, ¿verdad? Aquí en este cantón difícilmente vas a encontrar calles que cumplan los 14 metros. O sea, eso básicamente aquí es casi que imposible, o sea, prácticamente yo creo que solo las nacionales, porque aquí son rutas muy angostas, son rutas complicadas, ¿verdad? Incluso para la gestión de residuos a veces se vuelve todo un reto. ¿Y de cuánto es la población acá, Fabiola, más o menos, del cantón? El cantón tiene aproximadamente 16.000 habitantes. Sí, o sea, no es tan grande, pero no es pequeño tampoco y ha crecido muchísimo. Claro. Sí, y digamos, tenemos la dificultad, por ejemplo, que los estudiantes del colegio, si son de Cervantes, digamos que hay un transporte a nivel interno del colegio, pero aquí hay un colegio nocturno. Okay. Entonces, por ejemplo, los del nocturno ya no tienen. Entonces, o por ejemplo, si un estudiante Capellades o de Cervantes sale antes, suspendieron o X, tiene que esperar el transporte. O trasladarse a Cartago, tomar bus hasta Cartago y en Cartago tomar el bus de Cervantes. Que no tiene lógica. Y un taxi de Cervantes aquí cobra 4.000 colones. Sí. O 5.000. Y tal vez es un tema, bueno, obviamente sí es un tema municipal, pero a veces uno dice, es el CTP, es gobierno central y demás, y entonces la municipalidad dice, yo no, me voy a quedar quietico, mejor para no enredar mucho el asunto, pero es que ese es el trabajo de un gobierno local, ahí es donde empiezan los trabajos de los gobiernos locales. Hemos hablado bastante y muy bonito de lo que es Alvarado, doña Fabiola, pero usted me comentaba, y siempre nos gusta conocer un poquitito de lo personal también, funcionaria pública prácticamente por 20 años, los últimos 10 en el MOP. Y ¿cómo se dio eso, digamos, de ir a trabajar a San José? ¿Seguía viviendo en Cervantes, se trasladaba todos los días? ¿Cómo funcionaba? Sí, de hecho, bueno, yo comencé a los 19 años fue que empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Bueno, tenía 18 todavía cuando entré, ese año cumplía 19, y ahí fueron mis primeros 10 años en el Ministerio de Hacienda, en aduanas, y estudié Administración Aduanera, y después estuve en Tesorería Nacional, y de ahí salté al MOP. Viajaba todos los días, desde Cervantes, viajaba en bus, por lo general tenía que tomar bus de 4 y 10, porque yo siempre entraba temprano, ¿verdad? Siempre entraba a las 7. Luego, cuando nació mi hija mayor, solicité cambio de horario para entrar más temprano y salir más temprano para poder aprovechar más con mi hija con el tema de las presas. Sí, porque viajar en bus a veces, yo recuerdo que una de las cosas que a veces conversaba uno con la gente era como, ay, imaginémonos que vamos como para la playa Punta Arenas, porque era a veces 3 horas de viaje de San José. Y en las mañanas a veces era muy difícil. El tema del transporte público siempre ha sido un reto. A veces estaba uno en la parada esperando el bus y uno va a San José, uno prefiere tomar el de Turrialba, ¿verdad? Que va directo. Y a veces venía tan lleno que nada más el chofer nos decía, como espera el otro, ¿verdad? Y si había que tomar el de Cervantes, hay que llegar a Cartago, hay que caminar desde el centro hasta la terminal. El servicio de buses de Cartago no es bueno tampoco. Entonces todo eso también ha generado, y eso es un tema. A mí me escribe gente a decirme, ¿por qué usted no habla con el alcalde de Cartago para que mejoren el servicio de Cartago? Entonces al final siempre pues todo lo enfocan en que uno como gobierno local tiene que trabajar en todo, pero esa parte
Y también fue bonito, me acostumbré. A uno le decían, ¿cómo hace para viajar tanto tiempo? Y uno se acostumbra. Viajé en bus casi por 13 años, 14 años. Ya después pues pude comprar mi carro y demás. Se ahorré un poquitito. Sí, ya uno se empieza a acomodar un poco mejor. Y cuando nació mi hija fue que, bueno, cuando entró al kinder, que ya vimos la necesidad de que había que recogerla en la escuela y demás. Entonces pues compré el carro y ya empecé a viajar en carro. Era un poquito más sencillo. Pero sí, trabajé bastantes años allá. Sí, como le decía, a veces conocemos un poquito más de lo personal, eso es lo laboral y lo familiar. Su familia siempre ha sido de acá, siempre ha estado Sí. por acá usted acentuada, su esposo y De demás. Cervantes todos. Sí. ¿Cuál Sí. es el gentilicio de la gente que, cómo se le, digamos, en Heredia los heredianos, en Ajá. Cartago los De cartagineses? aquí se dice y albaradeños y en Cervantes los cervanteños. Sí. Sí, Usted siempre ha sido este, cervanteña. sí, siempre he sido cervanteña, pero sí tenía mucha familia en Capellades, muchísima familia en Capellades. De hecho, mis bisabuelos vivían ahí. Entonces, todavía hay bastante familia de Capellades asentada. Sin embargo, la mayoría está en Cervantes. En Cervantes. En Cervantes, sí. Digamos que por parte de mi mamá está en Cervantes y también de mi papá, pero una gran parte de la familia de mi papá es de Capellades. Ok. Y sus hijas ya van creciendo entonces en todo este ambiente, tanto comunal y lo personal como lo político. ¿Qué le dicen ellas cuando la Sí, ven, por ejemplo, en una noticia o en el consejo, trabajando? ¿Qué le dicen ellas? sí, bueno, ellas están súper contentas, principalmente la mayor que tiene Tiene 10, más, está un ajá. poquito más grande y ya el año pasado en tercer grado comenzó a ver todo este tema en cívica, ¿verdad? Comienzan a ver, entonces recuerdo que un día llegó y me dijo, mamá, yo ya sé lo que vos haces, vos administrás la municipalidad y administrás los recursos y demás, y entonces empieza a contarme. Ha sido una experiencia muy bonita con ellas, porque siento que uno les da un mensaje muy importante. El año pasado, recuerdo que en la escuela de ella me invitaron para el traspaso de poderes del Ah, ok. gobierno estudiantil. Entonces ella estaba súper orgullosa Claro. porque yo di un discurso para los niños y demás, y me invitan mucho como otras escuelas también, entonces ha sido muy bonito. Ella siempre estaba súper orgullosa de mí y pues eso a mí me alegra y Claro. también a uno lo llena. Oye, claro. Porque ellas, uno lo que quiere es que ellas también vean eso. A veces el tema y son dos mujeres, mis hijas, entonces también a veces eso yo creo que uno tiene que ayudarles a empoderarse. Es campo político, pues ahora ya no tanto, la verdad ya ha cambiado muchísimo. La última administración que fue como... Exactamente, pero uno sabe que llegar Sí. aquí para nosotras, eso a veces es un poco más complicado, entonces yo trato de demostrarles a ellas Ahora es que menos todo se difícil, puede. tal vez, pero sí fue un camino duro. Sí, sí, claro que Sí, sí. sí. Siempre es más complicado, incluso en una zona rural como esta, ¿verdad? Sí. A veces cuesta. Sin embargo, aún así, cuando caminé el cantón, mucha gente me decía, ay, qué dicha que va a entrar una mujer a ver si cambia este asunto. Doña Fabiola, Entonces, y aunque esto es de 24/7, como lo decíamos, ¿hay algún pasatiempo ahí que todavía le dé tiempo de hacer? sí, bueno, antes sí lo hacía más a menudo, iba a carreras de vez en cuando, me gusta, bueno, Sí. correr, no, trotar y salir como a despejarme, pero me gusta hacerlo en la calle. A veces salgo de Cervantes y vengo hasta acá y regreso, ¿Cuánto hay en distancia? como 7 kilómetros más Pucha, o menos. buena entonces. 6, 7 kilómetros, depende de por dónde suba, Sí. pero a veces subo por un lado o por otro, corro en el mismo Cervantes, entonces eso me gusta y me gusta muchísimo leer, Leer. sí. ¿Y tiene algún libro que se esté leyendo en este momento? Ahorita estoy leyendo uno que se llama Cómo encontrar a tu persona vitamina. Eso Ah, estoy esos son leyendo, muy ajá, famosos. María Rojas Estapés, y me gusta muchísimo ese tipo de libros, pero mi actor favorito, mi escritor favorito es Julio Verne. Ok. Entonces sí me gusta también como ese otro tipo de literatura, pero sí me gusta muchísimo leer. Yo me quedo mucho con la Casi novela, no. me gusta más la novela Sí, eh, y siempre tener un libro ahí en la mesita de noche. sí, Importante. a veces no, a veces lo abro y leo una página y quedo, ¿verdad? Bueno, Porque a que veces lo abro a la una que se medianoche, lea- que se lea pero uno. ahí va uno poquito a A poco. mí me han recomendado leer 10 por día, más o menos, 10 páginas, pero a veces no da tiempo. Sí, sí, aquí a veces cuesta un poquito, pero como mencionaste antes, el tema de las emergencias y demás, cuando yo entré aquí, eso fue lo primero que pasó. Cayeron todos los árboles de la Ruta 230, empezaron a caerse. Entonces sí fue un tema también de poder adaptarse a que tenés que estar un sábado, un domingo a las 8 de la noche atendiendo, viendo a ver cómo resolves y dejar a la familia, ¿verdad? Que eso sí me ha costado a veces un poco, que mi hija me dice,
pero hoy tenemos que trabajar, hoy es domingo, ¿verdad? Pero yo creo que ya nos hemos ido adaptando todos a ese rol y la verdad yo estoy muy contenta. Hemos avanzado bastante y aquí se ha hecho muchísimo. ¿Y qué retos vienen? Me estaba hablando del tema de tal vez de la interconexión en el cantón y demás, pero ¿qué otras cosas, otros proyectos tiene, tal vez no tan a corto plazo, pero sí en este periodo? Ujú. Bueno, uno de los más importantes, y ese sí que queda como para este año, inicios del otro, es la ejecución del presupuesto. Nosotros entramos acá con un superávit de 2.600 millones, casi el doble del presupuesto anual. Entonces, ¿Y cuánto es el presupuesto? son aproximadamente 1.400, 1.500 Ok. millones. Entonces, eso es un reto para nosotros, porque al final, eh, pues obviamente, ese superávit se notaba en el cantón, en Ujú. poca inversión, ¿verdad? A Sí. nivel de infraestructura vial y demás, que esa es una de las principales. Entonces, ahorita ya para este año están todos los proyectos ya encaminados en SICOP y demás. Ya se empezaron, desde el año pasado logramos empezar algunos. La gente a veces no sabe qué es SICOP, perdón que la interrumpa, porque Ah, nosotros decimos SICOP tan fácil, ¿verdad? Ah, sí. Y a veces la gente no sabe, pero eso es todo un tema, Sí, SICOP, ¿verdad? sí, Es el un sistema de compras públicas y para cualquier cosa que se necesite comprar en la función pública hay que hacerlo mediante SICOP y es Ujú. todo un proceso que a veces puede durar Meses. meses, Sí. a veces puede ser un poco más rápido, pero depende, es complicado y no depende solo de uno tampoco. Exactamente, y involucra a todas las partes pues, las empresas que concursan y demás. Entonces, eso ha sido un tema. Y Son ahorita, fondos públicos, perdón que la interrumpa, son exacto, fondos públicos, para que la gente nos entienda. Si queremos comprar este micrófono hay que licitarlo y hay que sacar el tiempo y buscar las ofertas y y demás. justificar por qué necesitas el micrófono, ¿verdad? Y que esté bien Pero, respaldado. pero en parte es lo importante, ¿verdad? De tener un Sí, porque al sistema. final el tema de la corrupción se ha mermado muchísimo en ese sentido porque todo está muy clarito y muy transparente. Entonces, volviéndole al tema, Ajá. me decía que ya tienen muchas cosas en SICOP. Exactamente, principalmente caminos. Entonces, uno de los retos más grandes es poder ejecutar la mayoría del presupuesto para este año de ese superávit que tenemos. Y tenemos dos proyectos bastante grandes, que esos sí están, como decía antes, entre mediano y largo plazo, que es, bueno, con el INDER, la construcción de un puente, ¿verdad? Es un puente que está en muy malas condiciones, es un camino muy complicado. Y para el tránsito de personas, lo que hay es una hamaca, pero cuando el río se crece, tapa la hamaca. ¿Dónde es? Se llama La Ortiga, bueno, el Camino de la Ortiga, queda aquí en Pacayas. Entonces, ese puente, pues ya este año se inician con todos los estudios preliminares y demás, y pues ya con INDER ya quedó, ya está que dentro de los proyectos para el 2026 está el puente. Otro de los grandes proyectos acá es que acá no hay medición en el agua, que no hay medidores. En el cantón de Alvarado, solamente Cervantes tiene ya el 100% de medición. Y es una cuota fija, Entonces se paga una cuota fija, ¿verdad? Según el tipo independientemente del consumo. independientemente del consumo. Entonces, el desperdicio aquí es exagerado. La gente, usted habla con la gente y la gente te dice, pero es que aquí sobra el agua. Aquí regalan el agua a otros cantones, porque las nacientes de nosotros son muy, ¿verdad? Nosotros hay nacientes nuestras que abastecen Oreamuno, Paraíso y Cervantes, por supuesto. Entonces, así ha sido un tema complicado el tema de la medición. Entonces, con INDER también tenemos el proyecto. Cuando entramos acá, no había un encargado de la... ¿Cuál es la idea? ¿Dejar todo el cantón? Sí, hacer una modernización del acueducto completo y poder poner la medición en el 100% del cantón. Eso está en el INDER. Eso está para el INDER, también para el próximo año. Digamos que esos son como los más representativos que requiere la comunidad para avanzar un poco más. Y es consciente la comunidad de que necesitan esto, porque a veces, si yo tengo el recurso y lo utilizo a mi antojo, a veces digo, puña, más bien va a venir la municipalidad a molestarme y poniéndome un medidor, ¿verdad? También hay que hacer ese trabajo de concientización, ¿verdad? En la población. Sí, ya se ha ido trabajando, pero todavía una gran parte de la población piensa que es un error o piensa que va a pagar más. Entonces yo siempre les digo, no, usted va a pagar lo que consuma y si usted gasta muchísimo, paga muchísimo, ¿verdad? Que esa es la parte que ha costado. En Cervantes costó bastante hacer entender a la gente, pero cuando ya la gente empezó a ver que realmente se paga lo que se consume, ya como que la gente empezó a entender y a darse cuenta, porque en Cervantes hay muchísimo faltante de agua. Acá todavía no hay tanto como allá,
pero el año pasado, por ejemplo, se duraron prácticamente 10 meses con racionamiento. Wow. Aquí no, pero aquí sí hemos tenido momentos en que nos llaman que hay un faltante de agua, hemos ido a los tanques y están vacíos. Y uno dice, pero Dios, está vacío, era un sábado. Y a los 100 metros hay una persona lavando el carro con una manguera abierta ahí. Entonces, todo eso lo hemos venido trabajando y pues definitivamente los medidores van o van, o sea, y por suerte tengo mucho apoyo del Consejo Municipal. Un tema final para mencionar muy importante acá es el tema de la gestión de residuos. Ahorita la provincia de Cartago está teniendo grandes dificultades y nosotros ya para digamos que para junio, ya no tenemos dónde disponer, estamos corriendo porque ya la única empresa que estaba, ¿verdad? EVI, ya no concursó y nos queda hasta junio con la disposición de los residuos, ¿verdad? Nos queda un mes y medio básicamente, entonces ese ha sido un tema muy, muy importante que estamos trabajando también ya a nivel provincial y a nivel de acá interno, estamos trabajando con Cervantes para hacer un mejoramiento y ver cómo vamos a trabajar con la gestión de residuos. Aquí hay recolección diferenciada hace 11 años. Creo que fuimos las primeras municipalidad que tuvo recolección diferenciada. Ahora se recoge reciclaje orgánico y también el inorgánico. Sí, hay ¿verdad? una buena conciencia del usuario para hacer A esa veces evaluación cuesta un poco, pero sí, digamos que ya la gente se acostumbró y ya, de hecho en la mayoría de casas están los 3 basureros y demás, y aquí también se recoge la no tradicional una vez al mes. Okay. Entonces sí ya la gente tiene como esa costumbre, pero siempre hay que trabajar. Cuesta bastante con la gente, a veces nos tiran basura en los ríos, pero lo hemos ido trabajando y ha mejorado. Doña Fabiola, estamos prácticamente llegando al cierre de este podcast. Agradecerle por abrirnos las puertas, como decía al principio, de su municipalidad, de su cantón, y más bien ese mensaje final para la ciudadanía de ese trabajo que hay que hacer en conjunto para que las cosas finalmente se vean, los proyectos sean una realidad y el beneficio sea finalmente para los ciudadanos, para lo que se está aquí, ¿no? Claro, de hecho sí, bueno, para nosotros es muy importante eso y eso hemos tratado siempre de ver cuando visitamos comunidades y demás, que la municipalidad tiene un gran trabajo, pero que es un trabajo de todos, ¿verdad? Que a veces lo que ocupamos es estar unidos, trabajar mucho en conjunto con las personas, con los vecinos, ¿verdad? En tanto entre vecinos como entre vecinos y la municipalidad. Entonces nosotros estamos muy enfocados en eso, que la gente entienda que nosotros queremos trabajar, que nuestra intención es ver el cantón crecer y surgir a nivel económico principalmente, ¿verdad? Que aunque seamos un cantón rural y pequeñito, ¿verdad? O que sea una zona de paso a nivel turístico, que también nos podamos visualizar, que la gente conozca qué es Alvarado, que cuando digamos dónde es Alvarado, la gente diga sí, no sé dónde es, ¿verdad? Eso es el trabajo que nosotros hemos querido hacer y hemos venido haciendo. Considero que lo hemos hecho bastante bien con todas las dificultades que hemos tenido y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando cada día con más esfuerzo y con más ganas para lograr los objetivos que nos propusimos desde el principio. Bien. Muchísimas gracias, doña Fabiola Granados, alcaldesa de la Municipalidad de Alvarado. De esta manera concluimos este episodio del podcast ¿Qué dicen las Munis? Los esperamos en un nuevo capítulo.